Caleña y empresaria. Nos enseña cómo podemos tener una vida más saludable por medio de los buenos hábitos y nos revela cómo después de un accidente de columna pasa a ganarse una de las competencias más grandes en fisicoculturismo en Australia. Ella es Paola Chávez. Yo soy Laura Gudelo y esto es Salto al Vacío, la voz de los inmigrantes. Bueno, hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Hoy estamos con Paola Chávez. Bienvenida, Pao. Gracias por tenerme aquí, Lau, me encanta. No, gracias a ti, Pao. Bueno, Pao es colombiana, Pao es caleña, tiene 30 años, estudió marketing en Colombia. Hoy en día lleva más de 10 años en Australia. Es coach en físico-culturista en Australia. Sí. Ganó un trofeo en el primer puesto en el 2021 en la competencia de ICN. ¿Qué significa ICN, Pau? Yo compito naturalmente en fisioculturismo, en bodybuilding. En bodybuilding. Eso es lo que significan las palabras I compete natural. Y ganas trofeo de sí, oro, primer puesto. Primer puesto, primera vez en una competencia de esas. No, es que me acuerdo y se me eriza la piel. No, se me eriza a mí también. No, empecemos por el comienzo. Y es, ¿cómo pasa ese tránsito de estar en Colombia trabajando, teniendo un trabajo súper estable y después decidir venirte a Australia sin saber que tenías como ese llamado en tu corazón de ser coach o de estar en competencias? Creo que yo nunca nunca lo pensé cuando estaba en Colombia. Jamás me imaginé estar hoy aquí contando esta historia y de todo lo que ha pasado. Cuando yo llegué a Australia hace 10 años, en el 2013, fue la primera vez que llegué a Perth. Fue simplemente a estudiar inglés. Yo todavía estaba terminando mi carrera de mercado de publicidad en Cali y paré un semestre, estaba en octavo semestre y llegué acá simplemente a estudiar inglés. Como muchos, venimos a estudiar inglés por 6 meses. ¿Por qué? Porque quería conseguir un trabajo un trabajo en una multinacional en Colombia y como que se exigía tener un inglés. Y muchas veces yo decía, yo soy muy inteligente y de pronto alguien puede que tome un mejor trabajo simplemente porque tiene un nivel de inglés y yo no. Entonces yo le decía a mis papás, no es justo que yo sé que tengo todo el potencial, pero por no hablar un idioma se me quiten las posibilidades de tener un muy buen trabajo. Entonces como que por ahí me metí el cuento a mis papás y les dije, tengo que ir a estudiar inglés a Australia. Era, pero ¿por qué Australia? Y yo, porque en Australia se puede trabajar y se puede estudiar al mismo tiempo. Tenía solo 20 años en ese momento, o sea, hace 20 años. Es que hace 20 años, tenía 20 años, hace 10 años. Y vine solamente a estudiar inglés por 6 meses. Después de los 6 meses no fue suficiente el inglés. Y yo decía, no es suficiente, yo no me voy a volver con un inglés pachuquito ahí como ahí más o menos. Entonces dije, me voy a quedar más tiempo. Y le dije a mis papás, yo ya ahorré plata y me puedo quedar mucho más tiempo. Siempre he sido como muy... O sea, si me propongo algo, lo logro. Y siempre es como que muy berraquita y... O sea, si me preguntas en este momento, cuando tenía 20 años, si iba a hacer eso, no te la creo. Pero lo hice loca, a veces no pienso y me voy hacia el mundo entero. A veces es mejor. Sí, a veces es mejor no sobrepensar las cosas, sino simplemente aventurera. La verdad fue súper aventurera y me quedé como 1 año y pico en Perth estudiando solamente inglés. Luego te devuelves. Y después me devolví a Colombia. Terminé mi carrera universitaria y le di la oportunidad a Colombia para trabajar allá. Trabajé en marketing, trabajé en trade marketing, trabajé como ejecutiva de ventas y me movieron a diferentes ciudades y fui como avanzando en la misma compañía. Y me fue súper bien y la verdad me gustó. O sea, la experiencia laboral en Colombia fue muy chévere, pero sentía que algo faltaba. Después de haber yo estado en Australia, obviamente, yo decía, siempre tuve esa cosita de ahí, Australia, como que me picaba la vaina, como que qué chévere volver a Australia, el sentimiento de estar acá, de sentirme libre como mujer, como que iba a cualquier parte sola y de pronto al ver muchas cosas de pronto en Colombia, como que trabajaba mucho, no me sentía como plena totalmente, como que algo me faltaba, como que no era yo 100%. Trabajaba mucho y a veces no tenía tiempo ni siquiera para entrenar y como que a mí siempre me ha gustado el tema del deporte o de entrenar, simplemente de sentirme activa. Y estando en Bogotá en mi último trabajo dije, no, yo tengo que volver a Australia, tengo que volver a Australia, tengo que volver como sea.
Y un día sin pensarlo, sin mente alguna, le dije a una amiga que trabajaba en una agencia de estudios, le dije, averígame un curso de algo de relacionado a mi carrera, mercadeo, que me devuelva a Australia. Y me dice, no te creo. Y yo, averígame lo que yo me voy. Literal, me mandó como 3 opciones, le dije, esta es la que más me gusta, la que más se asemeja como a mi perfil, de una. Y me dice, ¿en serio? Y yo, es en serio. Y me dice, ay, no me hagas perder el tiempo, Pau, yo te marica, Pau. Y yo, no, es en serio, de una, ¿cuánto hay? ¿Dónde hay que pagar? ¿Cómo es? Literal, ese mismo día salí, bajé de mi edificio, fui, pagué lo que tenía que pagar del curso y me inscribí ¿Y como por al qué curso. eliges Brisbane? Porque habías llegado a Perth, ¿no? Sí, entonces yo amo Perth y Perth me encanta, algún día volveré, mi corazón está amarrado como a la ciudad donde yo llegué y mi corazón está totalmente en Perth, pero yo ya venía con el pensamiento de me voy a quedar a vivir, o sea, Ok. yo me voy a quedar a vivir en Australia. Y si algo pasa y si X o Y motivo no es Australia, bueno, Colombia siempre va a tener las puertas abiertas para mí. Y hasta el sol de hoy, Colombia siempre va a tener las puertas abiertas para mí, lo sigo Siempre. pensando. Pero en Brisbane estaba una amiguita mía, Juli Medina, ella estaba acá. Y yo a Juli la conozco desde el colegio, estudiamos en el colegio, la universidad la hicimos juntas, la familia, entonces sentía como que En una Colombia. conexión en Ok. Colombia, entonces como que sentía que era como familia, por así decirlo, y quería llegar a una parte donde me pudiera sentir más en Cómoda. familia, cómoda, que era donde yo quería vivir. Yo digo, yo voy a vivir en Australia. Melbourne y Sydney no eran posibilidad. Melbourne mucho frío, Sydney muy grande, mucho tráfico. Y yo la última que estuve en Colombia fue en Bogotá. Y en Bogotá era mucho tráfico. Yo me ponía a contar cuántas horas yo me demoraba en un tráfico. Sí, horrible. Y en un año yo dije, es mucho tiempo que estoy desperdiciando en mi vida. Sí. Entonces Sydney sentía que era algo así. Entonces no eran posibilidades para mí. Yo dije, Perth ya lo conozco, me encantaría volver, pero demos la oportunidad a otra ciudad. Y por eso elegí Brisbane. Y funny enough, chistoso, ahorita Juliana ya no está en Brisbane, sino que está viviendo en Perth. Muy bien. Sí, sí la vi. Pero no, por eso llegué otra vez a Brisbane. ¿Y en qué momento empieza como esa chispita por ser coach? Porque Por el nos deporte. conocimos con Pau, Sí, estudiamos juntas, estábamos estábamos haciendo haciendo un diplomado. el primer diplomado de Digital Media, Digital Media, sí, algo. Digital Media with social media, marketing, no sé. Sí, Yo hice 2 diplomas acá, estuve como por 2 años y medio estudiando todo lo relacionado a con marketing. marketing, yeah. Pero igual seguí, desde que llegué a Brisbane, empecé a hacer ejercicio. Como que para mí el ejercicio siempre ha sido la manera de como de liberarme, como de que mis pensamientos se liberen, de que cuando uno llega tiene muchas preocupaciones, Sí. extraña a la familia, te sientes sola, o sea, hay muchos factores, uno estando sola, yo llegué otra vez sola, estaba Juli, pero igual, pues es tu propio Sí, uno está proceso. solo. Entonces empecé trotando, como que salía a trotar alrededor de Sofán, alrededor del río, y era mi manera de liberarme. Y empecé a unirme como a diferentes grupos de boxeo, como que empecé a buscar mi camino en entrenar y sentirme como que son Plena contigo. una hora que estoy entrenando que yo me libero. O sea, como que la mente... Pero nunca pensaste o tuviste una idea de ser No, físico-culturista. jamás, nunca lo había pensado. Y empecé a entrenar y entrené en varias partes, hice 45 como por un año y me metí en CrossFit. Y en CrossFit me volví adicta a CrossFit, me encantó, lo amé y yo soy muy competitiva y empecé a, pues como que, sí, en el mundo de vamos a competir, hagamos esto y me encantaba. No era la mejor, cero, cero, no era muy buena en CrossFit. Y un día en una competencia, por ser competitiva, me traté de igualar con una, no igualar, como que con el mismo peso que otra niña lo estaba haciendo en peso muerto, en deadlift. Y ese día en esa competencia sentí un jalonazo en la espalda por levantar un peso que no era el adecuado al mío. Y ese es, digamos, un problema en CrossFit. Si tú eres muy competitivo, a veces no estás pensando en la técnica y por terminar y por hacer la mayor cantidad de repeticiones, no piensas en ese momento. Y si no tienes una muy buena técnica, porque hay muchos que hacen CrossFit súper profesional y que son, o sea, y nunca han tenido lesiones, pero también hay muchas lesiones alrededor del CrossFit. Y ese día yo sentí el jalonazo en mi espalda. Y yo dije, ay, algo como que no está bien al tratar de subir la barra, pero seguí la competencia, la terminé, llegué a mi casa y me empezó a molestar la espalda y yo, de pronto algo que hice mal, que uno a veces nunca va a pensar lo peor, uno dice, ay, algo está mal, pero bueno, Sí. ya. Y me seguía doliendo la siguiente semana, y yo seguía entrenando, pero cada vez como que el dolor aumentaba. El dolor aumentaba al sentarme, al agacharme, al estar en el trabajo sentada, como que me empezaba a molestar y molestar cada vez más y más y más y más.
Y todo el mundo me decía, para CrossFit, que en realidad eso te está lastimando más, te está doliendo la espalda. Y yo, no, pero es que cuando entreno no me duele. Claramente, cuando tú entrenas, pues no estás caliente, no te duele, pero llegaba a la casa quejándome con mi pareja en ese momento. Yo le decía, me está doliendo, y me decía, ay, no seas exagerada. Y yo, no me está doliendo, siento que se me está yendo a las piernas, ya me duele. Un día en el trabajo me dieron como unos cólicos así horribles, y yo dije, me está doliendo como que el estómago, el cólico muy fuerte, y me fui a emergencias ese día porque sentía unos cólicos demasiado fuertes. Y cuando me hicieron todas las revisiones, todos me dijeron, no es nada de aquí, nada, es algo muscular y es algo de tu espalda. Te tienes que ir a hacer revisar. Y yo, ok. O sea, el dolor fue tan fuerte que obviamente se pasaba como adelante. Traspasó al abdomen. Y ya, y pedí como citas con fisioterapeutas y nada, era como que no, pues sí, masajes, vainas acá, pero no daban como con qué es lo que tengo. ¿Nunca o sea, te sacaron un MRI, nada, un examen? No me sacaron ningún examen acá, nada. Lo único que me hicieron fue ese día en emergencia y fue todo, o sea, abdominal. Abdominal, me hicieron como un scan y nada. Y un día, y yo seguía entrenando CrossFit, que eso es lo peor, seguía. Y un día, terquísima. Y un día llegué a la casa manejando y no me pude bajar del carro. O sea, ese día no podía, mis piernas no reaccionaban. O sea, la pierna derecha no me reaccionaba. Si no me reaccionaban las piernas, no me podía mover. Y yo como que no me puedo parar. Y llamé a mi pareja que estaba en la casa, que yo acababa de llegar a la casa, y le dije, sal, ayúdame porque no me puedo bajar del carro. Y me dice, ¿cómo así? Yo, en serio, no me reaccionan las piernas, no me puedo bajar. Literal, él tuvo que salir, cargarme y llevarme a la casa. Y ahí fue donde Paola reaccionó, un paréntesis, y dije, algo anda mal. O sea, algo anda tremendamente mal. O sea, ¿cómo es posible que mis piernas no estén reaccionando ya? Y ahí fue donde dije, tomemos acción, ¿qué vamos a hacer? Y empecé pues a ir donde el fisio acá, como no era australiana en ese momento, súper caro. Igual siendo australiana es súper caro ir al fisioterapeuta acá. Igual. Y cada consulta como $97, yo no sé cuánto costaba. Es carísimo. Es súper caro. Y la verdad no veía ninguna mejoría. No, y era como una terapia cada 2 semanas o cada semana y cero mejoría, me dolía todavía, el trabajo caminando, no, o sea, no, yo decía, hay algo más, tiene que haber algo más, no es posible. Tu día a día cambia. Todo cambiaba, ya no podía, ya todo se me iba hacia las piernas, o sea, la ciática, ya todo para las piernas, y yo decía, no, ¿qué es esto? No aguanto, ya yo era frustrada, o sea, fueron como 2 meses, yo creo, frustración de qué es lo que tengo, y como que que ese nadie sin te dé sabor respuesta. de qué es lo que tengo. O sea, yo decía, no es normal. O sea, hay algo que te diga, no, estás bien, ya eso se te va a pasar. Y yo, no. Sí. Yo quiero saber exactamente qué tengo. Claro. Hágame en una radiografía. Y me decían, no, estás bien. Yo no. Así no me voy a quedar. No me voy a quedar. Y fueron, pues como que pasaron muchas cosas. En ese momento con mi pareja de pronto no estábamos tan bien y todo. Y yo dije, no, me voy para Colombia. Allá me va a salir mucho más barato lo que tenga que hacer, me van a revisar. Yo seguía pagando mi medicina en Colombia, entonces yo dije, nada, me voy sin fecha de... No, regreso. tenía fecha de regreso, tenía fecha de regreso un mes me iba, más o menos 1 mes y medio. Y le dije a mi trabajo que me iba 1 mes y medio, que pues me guardaban el trabajo, que iba y volvía. Y me fui. Y yo dije, me fui, fue horrible, en el avión no me podía ni siquiera sentar, me acuerdo de eso, no me podía sentar, fue horrible, tratando de sentarme en las rodillas, o sea, como arrodillada, porque no me podía sentar. Y además que son 28 horas. Fue pucha, no, y ese viaje fueron más de 28, yo creo que el mío fueron como 30 y pico, fue eterno, fue muy pesado, y me acuerdo una azafata súper, o sea, como que... No entendía la situación y pues no puedo buscarla que me entendiera, pero yo todo el tiempo era caminando, tratando de estirar, y ella fue súper grosera y me decía como que te tenés que sentar, y yo, es que no me puedo sentar, y te tenés que sentar, y cogí en un momento como el telefonito ese para dar los anuncios, y fue como que todo el mundo se siente ya más o menos como diciéndomelo a mí enfrente, porque yo estaba estirando y no me podía sentar. Y fue como que, o sea, como que por dentro que vos querés llorar y que te sentís frustrada, el dolor, y que no te puedes... Si imagínate un vuelo, el más largo son, que 14 horas de aquí a Los Ángeles, sin poderte sentar bien. Uy, no. Y creo que ha sido el dolor de asiática, que es lo peor. No. Creo que, no, y que cuando uno se sienta, sentía como un chus. Sí. Uy, no, muy fuerte. Y llegué a Colombia y de una...
yo le había dicho a mi mamá que me pidiera citas con Raimundo y todo el mundo, Sí, pero también así uno tenga un seguro privado, se demora y toma tiempo sacar con claro. doctores especialistas y que yo quería que fuera el mejor especialista En que me diera Cali. en Cali. Y mi papá siempre ha estado como muy relacionado en el tema de, él trabaja en Comeva y conoce muchos doctores y mi familia conoce a doctores y entre doctores y doctores me consiguieron una cita súper temprana porque como mi tiempo era tan limitado en Colombia, yo no Limitado. podía esperar 2 meses para una cita, tres Claro. meses. Entonces todo como que logramos correrlo y alcancé a tener citas muy, pues muy a tiempo apenas llegué a Colombia. Ujú. Y de una, la primera cita fue, te vas de resonancia magnética, te vas Claro. de no sé qué y no sé qué y no sé qué. Todas las radiografías había así por ahí. Y yo, Claro. ¿por qué demonios acá en Ay, Australia, con tanta tecnología y tanta vaina, no fueron capaces el primer día de decirme eso? que es algo Pero que bueno, pasa aquí, ¿no? sí, sí, es muy, o sea, si tú no tienes un seguro también privado y todo acá, no es, sí, es que no, No es fácil. no, no. No, y es que te digan todo el tiempo con los fisios, pueden que sean muy buenos acá, pero yo quería era, denme con el chiste, yo quería ver Claro, una una radiografía, radiografía. ver adentro, ver exactamente qué es lo que tengo. Y allá de una fue resonancia magnética y bueno, Empezaste hice como todo el proceso todo el de proceso de terapia. empezar. ¿Y qué te dijeron allá los médicos? Entonces, toda la resonancia y todo lo que me hicieron, de una fui pues a que me leyeran otra vez los resultados con el mismo especialista y este especialista, creo que ahí fue el cambio de toda mi vida. Creo que ahí fue donde Paola fue como que, wow, o sea, ¿qué va a pasar de aquí antes de Paola y un después? Mi hermana es médica también, ella me ha dicho, si el médico te dice que tienes una hernia discal, ya, estás jodida, o sea, ya de por vida estás jodida, te das de cirugía y una vez uno tenga cirugía de columna, ya No es el no mismo. son la misma, ya no más, o sea, hasta ahí no más. Y yo fui con mi mamá y apenas el doctor nos empezó a leer todo, dijo, tienes una hernia discal. Yo solamente al escuchar la palabra hernia discal, que mi hermana ya me ha dicho, mi hermana es médica y también a veces exageran las cosas, todos los médicos, amigos médicos, eh, como que escuché hernia discal y yo de una vez miré a mi mamá y fue las lágrimas de una enfrente del doctor, fue como que tengo una hernia discal, o sea, tengo lo que mi hermana me dijo que sí tengo Terrible, ya. no voy a caminar. No, no va a volver a caminar ya, o sea, y el doctor me dijo, ¿qué es lo que tú haces? Y yo dije, yo entreno, hago CrossFit, y me encanta entrenar, levanto barras, hago squats, deadlift, todo con la barra. Y me dijo, ay, corro, porque también corría, trotaba. Entonces me dice, tú no vas a volver a trotar. Olvídate que vas a volver a levantar haciendo peso muerto, haciendo squats con una barra en tu espalda. O sea, olvídate de eso. O sea, no lo vas a volver a hacer. Mejor porque no te buscas un deporte de bajo impacto. ¿Qué te parece nadar o montar bicicleta? Y yo lo miro y yo, no, no me gusta ni nadar, tampoco me gusta montar bicicleta. Y yo le dije, no, Usted no me sí, conoce. es que usted no sabe quién soy yo. No, 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 yo le dije, o sea, fue como que cuando alguien te dice como no vas a poder, para mí es como que usted me está diciendo que no, pues le voy a mostrar al doctor y no era solo al doctor, era mostrarme a mí misma que, pues pucha, yo voy a salir de este y yo voy a volver a entrenar, yo voy a volver a correr. Cuando me dijo, usted no va a volver a correr en su vida, fue como que, míreme doctor, míreme a los ojos, porque yo voy a volver a correr. Y yo le dije ese día con mi mamá, yo le dije, yo voy a volver a correr y yo voy a volver a entrenar y voy a volver a levantar peso. Y me dijo, esta hernia que tú tienes es de por vida. Y puede que por momentos te sientas bien, pero es de por vida. No necesitas cirugía en este momento porque no está al nivel de cirugía. Y yo en ese momento era como que, si hacemos cirugía me arregla y ya, y él como que no. O sea, si la cirugía es lo peor que, o sea, no, tú no Es quieres lo llegar a último. lo último que tú Sí. quieres es la cirugía. ¿Qué pasa con la hernia discal? Es como que el disco, es como un disco, como un anillo, y aquí Ujú. está la parte como gelatinosa, Sí, sí, el sí, núcleo, por como el así decirlo, núcleo. en medio de los dos discos. Discos. Y cuando hay una fisura en el disco, esta parte gelatinosa se empieza a salir por esas Ujú. fisuras. Entonces, cuando hay una hernia discal, la fisura es mucho más amplia. Entonces, todo este líquido se empieza a salir Claro. y empieza a tocar Los nervios. la parte vertebral donde están los nervios que pasan de la columna a la parte Ujú. inferior de las piernas. Por eso es que uno lo siente en la ciática y empieza a tocar ese Sí. nervio. Entonces me dijo, puede que, o sea, que lo sientas bien por algunos momentos, pero la hernia siempre va a estar ahí. No se te va a quitar, eso ya es de por vida, es contigo. No vas a volver a trotar, no lo vas a volver a hacer, no vas a volver a levantar. Yo le dije, no, yo sí voy a volver a trotar y yo voy a volver a levantar peso.
Y él nada más me mira como que... Pero fue un como que yo lo voy a hacer, lo voy a hacer, no sé cómo. Y fue más que todo yo empezar voy a empezar a leer, voy a empezar a estudiar y a entender qué es lo que tengo. Porque en ese momento para mí era, ¿qué es una hernia? O sea, Sí, claro. que un disco. Y él me mostraba ahí que la parte de latino, así yo, ¿qué es esto? Ni siquiera sabía nada de mis Sí, vértebras, sí, nada. Entonces dije, voy a estudiar, voy a entender qué es lo que tengo. Y me quedé, bueno, y terapia, porque ahí es donde empieza todo el tema de necesitas terapia para recuperarte. Entonces yo, ok. No me quedé un mes y medio, me quedé 3 meses y medio más o menos en Colombia, haciendo terapia todos los días, de lunes a viernes. Me salía mucho más barato, o las sea, terapias literal, te las da el médico. literal, yo creo que por los 3 meses y pico que pagué de terapias, era lo que pagaba aquí por 1 o 2 terapias. O sea, Yo y eso sé. fueron todos los días, de lunes a viernes, pagaba como el copago, que eran como 3,000 y pico de pesos, que no es ni o sea, $1, más o menos Sí. por terapia. No, 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 un O sea, chiste. $1,50 más o menos por terapia. O No. sea, nada. Entonces, literal, por todas las terapias que hice, era lo que uno paga aquí por una o por dos. Y súper juiciosa. Dolor infinito. No te imaginas el dolor tan horrible en cada terapia. Yo lloraba y yo le decía al doctor, simplemente arrégleme. O sea, es la desesperación de volver a caminar bien. O sea, Hacer lo que me gusta, lo que tener me mi gusta. Uy, rutina, no, muy, a tener mi muy vida fuerte. Es como normal. un choque contra el mundo de... Y mucha gente me decía, o sea, lo viste venir, pero seguiste entrenando y fuiste terca y seguiste y seguiste y seguiste hasta lo pudiste empeorar y empeorar y empeorar. Entonces, fue muy fuerte, fueron 3 meses, terapia, 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 aprender mucho de qué es lo que me pasaba, cómo recuperarme. Igual ellos mismos me decían, busca otro deporte, ponte, en serio, cuando llegues a Australia, monta bicicleta. Hasta me compré el traje. Yo dije, bueno, hagamos bicicleta. Sí. Me compré el traje para montar bicicleta, el chorcito, la camisa, el Cuando colchoncito. llegaste. Allá, me lo compré allá para llegar acá. Y yo dije, Ah, cuando ok. llegue a Australia, me compré la bicicleta y Sí. voy a empezar Voy a a ser montar ciclista. bicicleta. Voy a ser ciclista. Mejor dicho, esta es mi carrera. Te cuento que ese traje todavía tiene la etiqueta y está en mi armario, con etiqueta y todo. Hasta le dije a mi pareja, tenemos que ir a montar un día bicicleta para ponérmelo a estrenar, porque todavía Sí. está ahí con etiqueta. Qué pena, qué horror. Y con mi papá dimos vuelta para buscar, qué pena, papi. Todavía Qué está ahí pena, con papi. etiqueta. Papi, perdóname. Qué pena, y todavía está. Pero, pero nada, muy juiciosa con terapia y ya les dije, bueno, ¿qué más ejercicios puedo hacer ya cuando me vuelva otra vez a Y te Australia? empezaste a sentir mejor, Sí, menos poco a poco. dolor. Fue un proceso, pero igual antes de irme todavía estaba muy preocupada por el viaje. Yo le decía, todavía siento molestia. Fueron 3 meses fuertes en terapia, pero yo decía, deme algo más para yo poder montarme en ese avión nuevamente y devolverme. Sí, A mí me tocó obviamente extender mi pasaje. Yo no me quedé un mes y medio, sino que me quedé los 3 y pico. pagaste de Perdí mi más. trabajo, obviamente, porque pues tanto tiempo allá en Colombia. Con mi pareja obviamente ya no estábamos bien. COVID, se empezaba a escuchar un poquito de COVID en ese momento y yo, ¿qué es COVID? ¿Qué está pasando? Eso fue en el 2019 finalizando, empezando 2020. Entonces fue como en enero que yo ya me iba a devolver. ¿Y qué? Y en enero que ya me iba a devolver, que COVID, que no sé qué, bueno, de todo. Yo le dije, denme algo para la espalda, ¿qué voy a hacer para poderme montar en el avión y devolverme? Y nada, y me devolví, llegué acá y apenas llegué empezó COVID. No tenía ¿Cómo te fue en el trabajo. avión? En el avión no estuvo tan mal, estuvo bien, pues me dieron bastantes pastillas para el dolor y para estar poder sentada, pero obviamente yo me paraba cada rato, estiraba todo el tiempo. Fuerte. Estar tanto tiempo sentada en una misma posición es lo que más incomoda. O sea, lo que más me incomodaba a mí en ese momento era estar sentada por mucho tiempo. Entonces, siempre era como que si vas a estar sentada por un periodo, párate así sea 20, 30 minutos, estira, camina y vuelve y te sientas. Lo peor es estar todo el tiempo, a veces esos trabajos de oficina, estar todo el día sentado es lo que mata la columna. Entonces no fue tan malo, el viaje en el avión no fue tan malo, pero fue ya volver acá a Australia, fue como un baldado de agua fría. Otra realidad. Volver, para mí era como empezar de cero nuevamente. Eso fue en el 2020 y fue como, volvamos a empezar. Me mudé de casa, ya no estaba con mi pareja, entonces ya no tengo mi pareja, perdí mi trabajo, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer Empezó CrossFit. COVID, no puedo entrenar, empezó COVID y todo se cerró para las personas que no eran australianas, era muy difícil conseguir un trabajo en esa época. Y yo estaba en una bridging visa, entonces en una visa como de puente, que no era ni estudiante ni era australiana. Entonces empecé a hacer Uber Eats y de todos los trabajos y en aplicar en todos los trabajos que me encontraba por SIC, por internet.
Y en ese entonces era difícil para los que no eran australianos conseguir trabajo formal porque el gobierno estaba ayudando a las empresas para poder pagarle a los australianos, pero no a personas extranjeras. Entonces en todos los trabajos era como que, no, pero es que no tienes visa australiana, entonces pues no te podemos contratar, no te podemos contratar. Hasta que una empresa me dio la oportunidad de trabajar en la parte de, como la parte administrativa y de mercadeo, entonces estaba haciendo las dos partes. Qué chévere. Sí, fue en pleno COVID. En pleno COVID. Muy bien. Y ahí empecé en esa empresa, súper chévere. La verdad, aprendí mucho, estuve un año ahí, pero en ese año trabajando ahí, yo empecé poco a poco en el tema cuando empezamos COVID, me acuerdo que fue, pues toda esa época que yo estaba haciendo Uber Eats, me voy a volver un poquito haciendo Uber Eats, fue todo mentalmente que yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Todas esas preguntas de ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿En qué me veo? O sea, ya cuando se te cierra una puerta es donde tú empiezas a ver un mar de posibilidades. Se cerró una puerta, pero es como que ¿qué hay enfrente mío? A veces lo tienes ahí enfrente y no lo ves, no lo ves. Y yo era como que, ¿qué hago? Y empecé a entrenar desde la casa. En COVID fueron muchos videos todo online, que la gente empezó a hacer todos estos live. Y yo empecé a entrenar desde la casa, haciendo videos, siguiendo a 2 chicos, haciendo ejercicio con mi propio cuerpo, como de resistencia. Y eso me empezó a motivar y es lo que me ayudaba con la parte mental de estar en casa, de que estuvimos como apenas 3 semanas encerrados acá en Brisbane, que no fue mucho. Pero para mí entrenar todos los días desde la casa con mi propio cuerpo, siguiendo un video de alguien que estaba en otro país, fue lo que me ayudó. Sí. Y ahí en ese momento que yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que me gusta? Y yo, Pau, a ti te gusta entrenar, a ti te gusta todo este tema del deporte, ¿por qué no estudias esta vaina de verdad? O sea, porque ya no lo estudias serio. Y en COVID, sin ni siquiera muchos recursos económicos, porque me ha gastado mucha plata también en Colombia, dije, voy a estudiar. Voy a estudiar para empezar como entrenadora acá en Australia y para poder trabajar en este tema del fitness. Y en pleno COVID pagué un curso para poder estudiar fitness. Muy Entonces, bien. Online. Online. Entonces, desde la casa empecé a estudiar fitness y poco a poco seguía trabajando en Uber Eats, haciendo ejercicios de la casa, con ejercicios desde la casa, siguiendo mi celular, ni siquiera con televisor, desde mi celular, haciendo ejercicios. Entonces, nunca hay excusas. El que quiere puede. Sí. Pero me hice muchas preguntas, escribía mucho, como haciendo mucho journaling, escribiendo y preguntándome qué quiero, qué te gusta. Y yo, esto es lo que me gusta. O sea, yo he hecho marketing por mucho tiempo, pero a mí lo que me apasiona es el deporte. Entonces, ¿por qué no hacerlo de verdad? Y ahí fue donde todo empezó. Pero obviamente en la parte económica necesitaba más dinero. Entonces, por eso fue que apliqué a toda esta vida y la otra y conseguí este trabajo en esta empresa de construcción. Y empecé a trabajar ahí full time, de lunes a viernes, pero seguía entrenando todas las mañanas. Ahí ya se abrieron los gimnasios nuevamente, entonces yo dije, bueno, ya estuve como 3 meses entrenando desde la casa, la espalda se sentía un poquito mejor. Yo dije, pues ya no te dolía tanto. Ya no me dolía tanto y dije, voy a ir al gimnasio a ver qué tal me va. Y una amiguita me llevó al gimnasio donde ella iba y empecé a entrenar con ella desde en el gimnasio y seguía trabajando en la empresa. Iba en el gimnasio y trabajaba en la empresa. Y en el gimnasio empecé a ver gente que participaba en competencias de fisioculturismo, de bodybuilding. Y yo, wow, ¿qué es esto tan chévere? Y me empezó a gustar y me empecé como a meter en el cuento y me dijeron que había un entrenador, un coach, que entrenaba a personas para poder estar en estas competencias. Y yo, ¿ves qué tan interesante este mundo? Y me empecé a ver videos en YouTube de todo, de que era el bodybuilding, que era trataba el fisioculturismo, como que uno a veces lo ha visto por ahí de vez en cuando un video de gente posando y todos bronceados y uno ve que eso está. ¿De qué trata? Y me contacté con este coach y le dije pues que me parecería chévere que si él me veía potencial para poder estar en una competencia y me dice, cualquier persona puede competir. Toda persona puede competir si tú te lo propones, si tú quieres, cualquier persona se puede montar en ese escenario. Yo le dije, listo, yo puedo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos? De una. Siempre he sido muy determinante, o sea, como que no, a veces no pienso mucho en las cosas, sino como que hágale de una, sin mente. Dígame qué hay que hacer y yo directico lo hago. Y empecé con este coach, entonces le empecé a pagar, que es un coach online, que tú tienes una persona online que te ayuda con el plan de entrenamiento, te ayuda con todo el plan para poder competir. Cuando tú tomaste esa decisión, ¿nunca pensaste en tu espalda? No pensé en la espalda, pero sabía que tenía limitaciones a la hora de entrenar. Entonces eso fue
limitante en el momento cuando empecé con él. Le dije, mira, yo tengo una hernia discal, yo no puedo hacer squats, yo no puedo tener una barra encima de mi espalda, y hasta el sol de hoy yo no hago squats con barra en la espalda, pero por la limitación que tengo. Sí. Entonces, que no es una limitación porque hay otras opciones que tú puedes hacer muchos ejercicios que todo tenga la espalda soportada. Una vez tú tengas la espalda soportada con el asiento, pues tiene la espalda, pues no te va a molestar, pero al tener la barra libre es donde puedes tener como toda esa carga encima de la espalda baja. Claro. Entonces me dijo, no, sí se puede, lo podemos hacer, hay muchas opciones, podemos hacer otros ejercicios. Si haces un ejercicio y te sientes incómoda, pues tú me dices, lo podemos cambiar, lo podemos adaptar. Obviamente habían ejercicios que él me los ponía y yo no los podía hacer, y yo le decía, no, mira, este ejercicio no pude bajar, o me grababa y la espalda, obviamente mi cadera no está alineada, entonces se veía como que hacía mucha fuerza por un lado y no por el otro, porque todo lo empecé a recargar más hacia un lado y no el otro, que era el que me dolía. Entonces uno inconscientemente empieza a recargar todo hacia un lado. Entonces mi fuerte no son las piernas, mi fuerte nunca ha sido el lower body, pero mi upper body, poco a poco, entrenando, se empezó como que la espalda se empezó a marcar mucho, y empecé todo este proceso de aprender de nutrición. Yo seguía haciendo mi curso, entonces hice un curso de fitness, después hice el otro de fitness. Uno es para ser entrenadora en clases grupales, que es el primer curso, y el segundo ya es para poder ser 1-a-1 como entrenadora solamente personal. Y entonces fue el proceso de que seguía trabajando en esta empresa de construcción porque era como, digamos, mi zona de confort, porque tenía un trabajo fijo de lunes a viernes, pero entrenaba por las mañanas, me metí en el mundo de fisiculturismo, empecé a seguir todo lo que mi coach me decía, y fui a una competencia. Le dije a un amigo, acompáñame a esta competencia un año antes de donde yo pensaba competir. Le dije, acompáñame, que quiero ver qué es esto realmente y vivir la experiencia yendo a ver las niñas competir. Y fuimos simplemente como espectadores. Y cuando estaban las niñas en el escenario, yo le dije a mi amigo, mira a esas niñas allá, míralas bien, porque dentro de un año voy a estar yo parada ahí. Y él me decía, ¿en serio? Y yo, voy a estar parada yo ahí y lo voy a hacer mejor que todas ellas y me voy a ganar esa vaina. Y él, no te creo. Y yo, me voy a ganar esa vaina. Esa vaina, caleña ahí. A veces me sale. Yo le dije, me la voy a ganar, mírame. Yo siempre soy como que mírame a los ojos, y lo sigo haciendo, es algo que tengo, es como que mírame a los ojos, mírame esto, aquí Paola, esa voy a ser yo allá parada en un año. Y en un año, no, empecé todo, pues el proceso, es súper estricto, es súper fuerte entrar en una competencia de estas. ¡Qué disciplina! Es una disciplina muy fuerte y mentalmente es muy fuerte, porque tú tienes una dieta nutricional estricta, que tú no te puedes Súper comer limitada. nada diferente. ¿Qué comías, Pau? No, uno puede comer de todo, tú puedes comer todo lo que tú quieras, pero tienes unas calorías exactas. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a hacer preparaciones de comida, digamos, el domingo, que es lo más fácil. Como yo trabajaba en oficina, pues no estaba en la casa todo el día para estar cocinando. Sí. Entonces, el domingo, literal, eran como 2-3 horas cocinando todo lo de toda la semana, dejando preparado almuerzos, snacks, desayuno, todo pesado, comida. Cada lechuguita, cada espinaca, cada tomate, cada manicito. ¿Qué comías? Todo. ¿Qué desayunaba? A mí me encantan los huevos y siempre he desayunado con huevos. Entonces, huevos, me encanta el pan, caleña, panadería en toda parte, me encanta el pan. Y no carbohidratos, amen los carbohidratos, lo máximo. Comía siempre como un sanduchito de pan con huevos, normal, o sea, nada raro. Shakes de proteína, avena con proteína, almuerzos variados. Podía ser pasta, podía ser arroz con pollo y vegetales, podía ser de todo, comida, tú puedes comer lo que tú quieras, con tal de que sea, que las calorías cuadren con lo que, pues, con tu proceso. Entonces, uno empieza primero como aumento de masa muscular, entonces las calorías empiezan a subir, tú empiezas a comer más. ¿Y cuando empezaste ese cambio sentías algún tipo de, no sé, ansiedad, dolor de cabeza, escalofrío? A muchos les da como... No ansiedad, pero hay un límite. Es muy duro cuando tú vas comiendo y comes muchísimo, porque tienes que comer mucho para poder aumentar masa muscular. Que las personas a veces creen que por ir al gimnasio y cargar una pesa ya les creció el brazo y dicen, no, yo no quiero cargar eso porque se me va a crecer el músculo. Y no es así, o sea, se necesita mucha nutrición, comer mucho más de las calorías que tú quemas en un día para poder aumentar de masa muscular. Entonces,
habían días que yo no quería comer más, pero tenía que cumplir mis calorías. Yo era Ok. hasta aquí, yo decía, no quiero comer más, estoy llena, o sea, el estómago así, y tenía que seguir Wow. comiendo y comiendo y comiendo para poder cumplir las calorías. Pero después de esa época sí, tienes que comer porque va a llegar el momento en que ya no vas a comer, que empiezan a bajar las calorías y empiezas en un Ajá. déficit calórico. Empiezas a comer menos de lo que quemas en un día. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tu cuerpo necesita energía, tu energía para poder hacer las funciones básicas, que es simplemente levantarte, cepillarte los dientes, caminar, lo básico, comer. Y si estás comiendo mucho menos calorías de las energías, de lo que tu cuerpo te limita la necesita, energía. la energía baja muchísimo. Y es ahí donde caminar costaba, ir a entrenar costaba, o sea, pero mentalmente era, lo tengo que hacer. Y yo decía, yo me voy a ganar eso y porque me voy a ganar ese premio, yo lo tengo que hacer y lo voy a hacer por mí porque me lo voy a demostrar a mí misma. Y mentalmente con la comida, los colombianos somos de reunirnos, de comer aquí, que la frijolada, arepas, empanada, chorizo, frijolada, cumpleaños, papitas con salsa La rosada, la tortica. torta, ay no, y es que, ay no. Entonces a donde yo iba, yo siempre llevaba mi comida, entonces llevaba mi container con mis Ay, snacks, con toda, aburrida. con todo así, y todo el mundo era, ay, comete alguito, ve, y yo era, no, no, pero un poquitico, mira que las fresas, las frutas son buenas, y yo no, es que yo no estoy diciendo que sean malas, pero como ya pesé toda mi comida, si me como algo diferente, tengo que Claro. quitar algo de No, acá para ya. que me cuadren mis Y es calorías. muy difícil entender eso, ¿no? Al principio, para mis amigos era duro, Para tu pero entorno, todo el sí. mundo lo empezó a entender y ya a medida que pasaba el tiempo ya no me preguntaban como que querés, sino que ya como que, ay, ¿verdad que tú no Respetaban. puedes? Sí, Como que sí, ya no sí. puedes. Lo mismo con el alcohol. A mí nunca me ha gustado tomar y cuando empecé el tema de las competencias lo paré de una y dije no más. Entonces al principio era tomate un hito, no sé qué, y yo era no, no puedo, no, 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 no. Y todo el mundo entendió También con... habrá gente que no lo entiende y te hace ver como con quién estás realmente, ¿no? Mucha gente a veces ya no me llamaba a planes ni me Claro. invitaba porque decía, ¿para qué la vamos a invitar si ya no puede Si comer? no come ni bebe. No puede ni comer ni beber y se tiene que ir temprano porque tiene que dormirse temprano. Literal, yo tenía que llegar a dormirme por ahí 7, 7:30 porque las horas de descanso son súper importantes. Si no descansas, pues no puedes dar lo mismo en el gimnasio porque no estás recuperada del todo. Entonces Claro. dormir es esencial. Tenía que dormir mis 8 horas. O sea, como que me voy ¿Y a qué hora porque se levantabas? me levantaba como a las 4:30, 5 para ir a entrenar, para poder entrenar antes de entrar a trabajar a las 8. Entonces, son muchos compromisos, pero yo decía, es conmigo misma y todo el mundo, ay, comete alguito, no le decimos a tu coach. Y yo le decía, no, es que no es el coach, no es nadie, soy Soy yo. O yo. sea, es defraudarme a mí misma y yo siempre he sido muy, si yo quiero algo, lo trabajo duro y lo consigo. Determinante. Y nada, entonces dije, lo voy a hacer, me dediqué, fui súper consistente, dejé de tomar, hice todo mi proceso de nutrición, Todo eso fue por un año, Pau. todo un año entero, Un año entero. súper fuerte. Entonces subimos en calorías, bajamos y entramos en un déficit hasta que llegó el día de la competencia. Listo. ¿Cómo es eso? Porque yo estuve ahí y eso es No, la increíble. adrenalina Si es, yo no lo hubiera, yo nunca me lo hubiera imaginado si si no no hubiera hubiese sido. estado ahí. Es de locos y creo que si yo hubiera estado en Colombia, nunca me lo hubiera imaginado que yo hubiera o pudiera estar en algo como eso allá. Eso es de película. Sí, Australia es un mundo de posibilidades y lo que tú quieras, lo que tú sueñas y te lo propones, todo se puede. Todo se puede, no hay... Es duro y nunca va a ser fácil, Sí. van a haber muchos obstáculos y no fue fácil, o sea, ¿Y fue un nunca proceso muy... pensaste en give up? ¿Renunciar? Por momentos era más que todo en el entrenamiento, que yo estaba cansada y yo decía, no puedo, no voy a terminar la serie, no voy a digamos que fueran 12 repeticiones, iba por la 9 y yo decía, no puedo, dejemos las 9 repeticiones. Y después ¿Y qué era un sentías? ¿Que te chip, desmayabas? ¿Que te...? no, que ya mi cuerpo ya no daba más, o sea, ya energía ni siquiera para levantar, o sea, pero era el chip mentalmente que decía, ¿vos te querés ganar eso? O sea, era como la misma Paola hablándome adentro, como que, ¿te lo querés ganar sí o no? Bueno, si te querés ganar esta cosa, pues termina las 12 repeticiones, sí o sí. Y Entonces era un como que año entero. mentalmente, pucha, las termino. ¿Termino esas 12 o las termino? Entonces, fue un proceso internamente muy fuerte de creer en mí misma y decir,
yo quiero, yo puedo, hay que aprender a posar también. Cuando yo fui a las primeras clases de poses, yo salí llorando y yo decía, esto no es para mí, yo no lo voy a hacer. Muy duro, yo veía a todas las niñas posando súper bien, como que súper natural, y yo me sentía como una robot posando, porque son poses específicas que tienes que aprender para esa competencia. Yo llorando, yo decía, yo no puedo. Y después dije, no, que como así que no puedo. Pues pagué coach de poses, o sea, siempre es como que se viene un obstáculo, ¿qué acciones vas a tomar para poder mejorar? O cómo vas a poder progresar. Entonces decía, tengo tanto tiempo, si hago clases una vez cada semana o no sé, de pronto de aquí a este tiempo, pues ya voy a poder muy determinante, mejorar. Pau. Lo mismo que pasó con tu lesión, pues, listo. O sea, siempre aquí he sido... no da, me voy para Colombia, listo. Aquí me voy para el otro, listo. Hay que COVID, tomar acciones, hay que tomar Sí. siempre acciones y yo digo, la vida es muy corta. Y si no lo hago hoy, o sea, ¿Cuándo? ¿cuándo lo voy a hacer? Y te puedes quedar toda la vida pensando de qué va a pasar si lo pudo hubiera haber hecho. sido? Entonces yo soy muy de, Vamos. hágale, vámonos sin mente, que da miedo, nervios, pero cuando estás en miedo esa adrenalina es lo chévere, porque si no diera miedo las cosas, si no diera Claro. miedo esos sueños, pues entonces no son tan grandes. Si fuera muy fácil, pues todos lo hubieran hecho. Entonces eran 2 categorías que yo iba a hacer. Entonces en la competencia hay muchas divisiones, para tanto para hombres como para mujeres. Yo estaba inscrita en dos como que divisiones grandes, pero cada división tiene como subcategorías, por así decirlo. Entonces una división es la deportiva, pero en la deportiva uno puede participar varias veces. Entonces yo participé 4 veces en esta deportiva, que 4 veces como que la primera que se llama como first timers, como primera vez en tu vida haciendo esa categoría. La segunda es novato y tiene otros factores por qué puede ser novato, que nunca has ganado, digamos, en esta categoría en competencias anteriores. Otra es rookie, tiene otros factores, o sea, hay muchas. Rookie, first timers, están los de menos de 20 años, están las de 30 plus, o sea, personas que tengan más de 30 años, personas que tengan más de 40, personas que tengan más de 50 años. Entonces hay muchas subdivisiones en esta categoría de fitness. Entonces yo hice 4. Y estaba la de tacones, que yo la de tacones no era la categoría que yo iba principalmente, porque para eso tenías que estar como más muscular, más marcada y todo. Pero yo quería ponerme el traje el bikini brillante y los tacones, que es súper caro también, o sea, uno no se imagina qué tan caros son estas competencias. ¿Cuánto cuesta estar ahí, Pau? Uy, no, yo digo que el día simplemente de la competencia tú tienes que pagar registro, tienes que pagar los tacones, tienes que pagar el maquillaje, el vestido de baño, tienes que pagar el bronceado, el peinado, el maquillaje, las uñas, todo, o sea, son muchas cosas. Yo creo que solamente el día de la competencia, por ahí $1,200, $1,500, solo el día de la competencia pagando todo eso. Pero ponle a eso todo lo que tú pagaste de gimnasio, del coach de posar, de tu coach normalmente, o sea, un coach, yo estaba pagando $97 a la semana simplemente porque me entrenaran, que es algo, o sea, un coach que si tú no lo tienes es muy difícil. Sí. Más el gimnasio, más toda la proteína que tú compras, la comida, o sea, el tiempo dedicado es mucho. Yo te digo que por ahí más de $5,000, $6,000 metidos en esta competencia en la primera. Pero el corazón contento. Total. Todo el mundo me dice, no, mucha plata, y pues yo no lo veo así, yo lo veo una inversión y... Es tu inversión. Es mi inversión, a mí tu misma. Satisfacción. Total, entonces nunca lo vi como, pues como algo de, me estoy gastando mucha plata. No, es tu sueño. Cero. Yo feliz de gastarme la plata en proteína, en zapatos, en tenis deportivos y en cosas así, o sea, no. Y ese día la adrenalina es muy fuerte, es muy bacano lo que se siente, la emoción con tu propio equipo, con todo el mundo detrás del escenario. Tú estuviste detrás del escenario, esa energía que se siente impresionante. antes de salir al escenario es como que ya voy a salir al corazón a 1,000 millones. Y tienes un montón de gente detrás tuyo, maquillándote, peinándote, retocándote el bronceado. Uno tiene que bombear, pues como que con pesitos tratar de hacer un poquito más de músculo para que se vea más. Tienes que comer cosas antes de salir al escenario. Bueno, es muy chévere. Es una experiencia. Sal, ¿cierto? La sal lo que hace es que las venas se sobresalen más. Entonces cuando estás en el escenario pues se ve toda ¿cómo se dice? Las venas sobresaliendo por toda parte.
Y había una cosa como caliente que le ponen a uno y te pegaban, entonces las venas se sobresalían más. Bacano. Pau, en esta competencia solo competían, ¿era gente de todo el mundo? Sí, no, pues podía ser, era, la que yo estuve era de Queensland, entonces estaba ahí sí en New South Wales, en Western Australia, o sea, como que hay varias competencias en cada estado, hasta en Sunshine Coast hay una, o sea, hay varias, y la que yo hice fue de Queensland. Ok. Em, y en Y todas ahí las que... habían australianos y qué más. No, pues había todo, yo, no sé, gente de Filipinas, había gente, en esa primera competencia Habían muchos estaba, asiáticos, me habían acuerdo. asiáticos, había una niña española que la conocí, una venezolana y otro colombiano, de 3 personas que hablaban español Sí, también. Entonces fue chévere tener como ese contacto con ellos también, y claro. cada Y uno cada tiene una experiencia historia. tan diferente. Cada uno tiene su historia totalmente diferente. Y era la primera vez para 2, 3 de nosotros, entonces como que chévere, que era nuestra primera vez compitiendo en Claro. Y esto. los nervios de punta. No se Además que estás un imaginan. poco débil también, ¿no? Pero ese Físicamente. día tú no lo sientes. Ese día de ¿No? la adrenalina tú no sientes. Y no, tú haces como un refit como de comida, como que comes un poquito más, Ah, ok, como como para que tres te dé días un poquito antes. más de Entonces comes más energía. carbohidratos 3 días antes o 2 días antes de la competencia. Entonces como que tienes esa extra energía y tienes ese toque secreto. Claro, ¿no? No, y Y la la adrenalina ese día no, uno adrenalina es top. no se siente cansado, nada. Y antes de salir al escenario, pues esa adrenalina de yo fue mentalmente, Paola, conmigo mismo de tú puedes, tú lo vas a lograr, gozátela, pasala bueno encima del escenario, pase lo que pase, sos una berraca, una ganadora y estás aquí y ya, fue lo que fue. Independientemente. Independientemente de lo que sea, que berraca, no todo el mundo, muchas personas pueden empezar el proceso, pero no todo el mundo se para ese día en Termina. el No todo el escenario. mundo termina. Y es con todo en la vida. Mucha gente empieza, no todo el mundo termina y no todo el mundo llega hasta el Sí. final. Y no es simplemente llegar al final, sino ver todo ese proceso hacia atrás. Y nada, y me paré en el escenario súper convencida. Yo dije, aquí voy, esto es mío. Primera vez saliendo en el escenario, por primera vez en el escenario compitiendo, tenía a todos mis amigos y mi familia gritando, ¡Pau! Gritando como ¡Pau! locos. Yo solo escuchaba, o sea, no, yo no podía ver de todas las luces, yo no podía ver nada, pero solo Claro. se escuchaba, ¡Pau! ¡Pau! Porque eso es Oh. como un teatro, Sí, es ¿no? como un teatro, es como, sí, es como así, todas las sillas hacia arriba Sí. y Tú sales, no ves a nadie, pero no ves a escuchas a nadie. todos. Y eran Pau, Pau, me acuerdo tanto, fue muy chévere. Yo Bueno, trataba de y ahí concentrarme. el jurado, claro, porque el jurado te dice qué poses Entonces, hacer. como que posas de frente, te dicen, volteate de lado, volteate para atrás, sube los brazos abajo, muestra la espalda. Entonces, hay como una rutina y te dicen otra vez y eran dándole vuelta a uno, hágale. Y ellos decidiendo, como que y te empiezan a mover. Si de pronto una persona acá, como que creen que es buena y una persona acá, los tratan de mover juntos para poder comparar las dos personas. Entonces, a mí me movieron Tienes que estar muy acá. concentrada, ¿no? No, sí, concentrada y yo solo pensaba como que el coach me dijo la pose aquí, más allá, entonces como que Claro, ¿qué te pasa? ¿Qué te sí, está para pasando mí en era ese simple, yo momento? estaba pensando más que todo era en disfrutármelo y gozármelo, pero sí Ajá, en las poses de como que el brazo, claro, el dedo, que a veces el brazo está muy allá, más adelante, que se veía, no, como que, claro. no, eran muchas cosas, y lo chévere fue que al final de cada vez que tú sales al escenario tienes como unas poses libres. Y en la pose libre, ya cuando ya han tomado su decisión los jurados, Ah, pues ok, no, no ok. lo han dicho, pero es como que ahora en la pose libre, haz lo que tú quieras. Sí, Mi forma de posar obviamente sobresalía comparado con los de los demás, de las australianas y por asiáticas, lo porque yo era latina. muy, yeah, por lo latino. Entonces me tiré un paso de salsa. Hágame el favor. En la Cali parte, presente. sí, yo, tin, tirín. Ay, no, fue muy chévere. Y ¿Y todo, podías? sí, porque ya era la parte libre, ya no era posar, Ok, sino como que haz lo que tú quieras. Entonces les mostré los abdominales, les mostré los bíceps, que esto no es una pose de mi categoría. Y les tiré un vaso de salsa y creo que hasta uno de bachata y ya. Y después como que, bueno, listo, ya ahora sí todo el mundo pues para atrás, que ya vamos a decir quiénes son las ganadoras. Bum, 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 bum. El corazón a a toda. mil. Y bueno, dicen, como éramos como 15 niñas en esa división y solamente pues 4 personas suben al podio. Ujú. Entonces, cuarto puesto, tercer puesto, segundo Segundo puesto y puesto. yo, no me van a llamar o me van ¿Y a qué llamar. O pensaste sea, ahí? no era, yo creo que mi mente estaba Shock. en shock. Yo sonreía y simplemente era diciéndome que sos una berraca. Ganadora. Ya, Ya yo estar decía, si no ahí. me llamaron, bueno, si ya me llaman, wow.
cuando la ganadora es, mi nombre no lo dicen bien, Paola Chávez. Yo, no, ya, o sea, se perdió todo el glamour, yo salté, literal, salté gritando y me monté como pude allí, toda chiquita, yo trepándome para llegar ¿Cuál ahí. glamour? Todo esto fue Literal, mentira. se perdió todo el glamour, una así, toda bonita, y después, no, se perdió todo. Y toda esa gritería, toda esta gente, ¡Pau! Claro. Y yo creo que nadie entendía que era Pau, pues porque estaba, Pau... o sea, medio teatro era tuyo. Literal, compramos bastante boletos, ¿para qué? Y todo fue obviamente al apoyo de todo el mundo, de la familia, mis papás estando en otro país, todo el mundo viendo el live que mi hermana estaba haciendo. Yo solamente pensaba en esa energía, todo el mundo, no, fue muy chévere. Entonces, primera vez haciendo una competencia, primera salida al escenario de las 5 que hice y me gané el primer puesto en esa primera. Que es un trofeo gigante. Ay, muy lindo. Ay, no, muchos recuerdos, muy bonito. Mucha dedicación, mucha consistencia. Tu disciplina. Mucha disciplina. Y ahí a raíz de esa competencia me enamoré mucho más del tema del fitness y entendí más de mi cuerpo, entendí más de mi lesión, cuáles eran mis límites, qué podía hacer, qué no podía hacer. Y me enamoré mucho de la parte de nutrición, pues porque la nutrición lo es todo para esta. Y dije, estudiemos nutrición. Y empecé a estudiar nutrición deportiva. Y empecé a estudiar nutrición deportiva y ese día yo gané el primer puesto en esa división, pero después de esa subdivisión, como que está la categoría de deportes y todas las subdivisiones, todos los que quedaron en primer puesto de todas las subdivisiones compiten al final para ya escoger quién es la ganadora de la categoría como tal de fitness. Y yo como había quedado en primer lugar en esta división, pues pasé a esta ya final como tal, y en la final quedé en segundo puesto. Entonces me quedó ese sinsabor de yo puedo llegar a un primer puesto en una final, o sea, yo puedo. Entonces apenas acabó la primera competencia, yo dije, me gustaría volver a competir, porque yo me puedo ganar el primer lugar. Yo puedo. Si entreno más, si pronto... No sé, o sea, no era yo necesitara más tiempo de entrenar, porque yo di lo mejor de mí, di el 100%, no creo que hubiera cambiado algo porque no me defraudé a mí misma en ningún momento. La di todo lo que mi coach me dijo, yo lo hice. Y ahí tomé la decisión de volver a competir al siguiente año. Entonces fue un año más. El proceso de volver a entrenar, volver a hacer todo, y esta vez yo quería llegar a los nacionales. Y los nacionales iban a ser en Brisbane también, entonces venía ya gente de todos los otros estados que habían competido. Porque ya no había pandemia. Ya no había pandemia, entonces se podía hacer nacionales. Entonces fue otra vez un año de todo el mundo, uy, ya saliste de la competencia, vamos a comer, no, vamos a beber. Yo voy a volver a competir, muchachos. Ustedes me perdieron. Sí, no, y en todo ese proceso empecé a estudiar nutrición también y me empecé a meter mucho en el tema de fitness y empecé a trabajar como entrenadora personal en un gimnasio. Pero a la vez seguía en el mismo trabajo de construcción. Entonces fue como que entrena para una competencia trabajando súper fuerte, trabajando en la empresa de construcción, y después de ahí me iba para el gimnasio. Entonces al principio era simplemente dando clases grupales mientras terminaba todos mis cursos y toda la vaina. Y ahí se me empezó a abrir como de, esto es lo mío, esto me gusta, me encanta, porque no lo hago full time. Pero es muy duro tomar decisiones porque personal trainer es muy... no es algo seguro, no es un salario fijo, por así decirlo, porque es cuántos clientes tengas. Tú le tienes que pagar una renta a un gimnasio para que te deje entrenar personas en el gimnasio, entonces tú estás pagando, pero entonces ¿cuántos clientes tengo que entrenar para poder compensar la renta que le pago al gimnasio? Y sí me va a dar. Más tu renta, más tus bills, más la competencia. Entonces esa como inseguridad de ¿será que le hago o no le hago? ¿Será que renuncio aquí? Pero no, mejor no renunciemos y tengamos, o sea, tengo este salario fijo y al menos estoy ganando un poquito aquí y aprendiendo. Claro. Lo principal no era volverme millonaria, y hasta el sol de hoy no es volverme millonaria, sino seguir aprendiendo y poder ayudar a más personas. Sí. Que ahí entendí y encontré mi misión. Como que siempre me preguntaba a mí misma, todas las personas tenemos una misión en este mundo, y no sentía que la hubiera encontrado. Como que me sentía bien haciendo mercadeo, me sentía bien trabajando en esta empresa, pero sentía que no estaba ayudándole al mundo, no le estaba aportando nada. A nadie. No le estaba aportando nada a nadie, o sea, como que no, había algo que seguía faltando. Sí.
como cuando me sentí en Colombia de, hay algo que me falta a Australia. Ajá. Ya estaba en Australia, pero había algo que me faltaba. Todavía te No lo faltaba. había encontrado. Y cuando empecé a entrenar a las personas y las personas te empiezan a decir gracias porque cambiaste mi vida, gracias porque mira los cambios que he dado, gracias, empecé a entender como que estoy ayudando a personas, o sea, tengo un impacto fuerte en las personas y esa gran satisfacción no la cambio por nada y todavía la sigo sintiendo, todavía mis clientes me siguen diciendo estas palabras y yo soy como que esto, por esto lo hago. Esa es la razón más grande de por qué lo Y lo hago. fuiste descubriendo poquito a Poco poco, a ¿no? poco. Porque no es de un día para No, otro. es un proceso y sí, es de mucho aprendizaje. Habían días que yo decía, no quiero hacer esto nomás, es muy duro, conseguir clientes es muy duro. ¿Será que soy buena? Uno se juzga uno mucho, Sí. mucho. Y empecé a escuchar muchos podcasts motivacionales, escuchar otras historias que te motivaran. Empecé a escribir mucho, escribir a mí me ayuda mucho, entonces siempre he sido de, cada noche escribo como que, porque estoy agradecida del día y como frases de diciendo como que algo, como si ya hubiera pasado, pero todavía no ha pasado. Entonces, igual en la competencia, como que yo ponía en estos statements como, gracias por haberme ganado la competencia en primer lugar, pero todavía no ha pasado. O sea, como que me lo empezaba a creer Sí. sin que hubiera pasado y todos Lo los días me lo atraías. repetía. Ajá, es atraer las cosas y yo creo mucho en las energías y siento que todo lo que me ha pasado, lo que me pasa es porque lo atraigo pues con mis pensamientos y creo mucho en la ley de atracción. Y poco a poco tomé la decisión, fue duro tomar la decisión de dejar el trabajo de construcción, pero me arriesgué un día escuchando un podcast, literal. Muchachos, no renuncien a sus trabajos. No, es que no. Pero escuchando un podcast decía como que tú nunca vas a estar listo. Siempre tienes excusas de, no, es que todavía no he terminado el curso, todavía me falta leerme este libro, Todavía no soy todavía australiana. no soy australiana, todavía me falta esto. Todavía no tengo plata. Son tantas cosas y las barreras uno mismo se las pone. Y literal, yo era Todas. la que me decía, no es que todavía no estoy lista, todavía me falta terminar este curso de fitness y de nutrición. Entonces, cuando los termine, de pronto ya estoy lista para poder trabajar full time. Claro. Em, Sobre todo que hay algo que nosotros, capaz por lo que llevamos mucho tiempo acá, no vemos y es el hecho de ser colombiana, ¿no? De estar trabajando con australianos en otra lengua, con otro sistema, y es con otras creencias, con otra manera de uno pensar. no se cree. Y Yo es, a veces decía como que, ¿será que primero me están entendiendo cuando hago las clases grupales? ¿Será que sí me están entendiendo todo lo que estoy diciendo? claro, Y esa, yo misma me desvaloraba y decía, no, es que de pronto yo no lo hago tan bien como las otras niñas que sí son australianas y sí hablan un mejor inglés. exacto, entonces es como doble. O sea, Es más pesado y ayuda mucho cuando alguien como que no te verifica, te apoya y te ayuda, que son esas personas que te dicen, así sea una palabra, así sea como que, oye, lo hiciste muy bien, o que te escriben como que, me encanta lo que hiciste, gracias porque me ayudaste con esto, es como que lo estoy haciendo bien. O sea, uno piensa y no cree en uno mismo y uno se desvalora mucho y uno dice, no lo hice bien, no lo hice bien. Y alguien te dice como que esa palmadita atrás en la espalda que te dice, no, llevas por buen camino y sí, como que tú, pucha, sí, y sí, te lo sí, lo estoy crees, haciendo ajá, lo bien. estoy haciendo bien, Exacto. y todavía me sigue pasando, o sea, no es que esto A ya todos. sea, yo me confío, Paola, la más confiada de todas, no. Y hay cosas que no le van a gustar a todo el mundo Mm, porque es que no es para todo el no, no es mundo. para todo el Y mundo. entender eso creo que es clave. Mm. Porque si no, no haríamos nada. Y Pau, hacerlo por uno mismo. total, ahora hablas de algo del podcast que estabas escuchando, Mm, renuncias a tu trabajo y te dedicas 100% a ser coach. sí. Conseguir clientes, montar tu gimnasio en tu casa. Estamos en tu casa, Estamos aquí. está Pau. full con Eh, todos los machines. fue- ¿Cómo es ese proceso de emprender? Porque es un emprendimiento muy grande, es Total, agresivo. literal después de ese podcast, llegué a la casa y mandé mi hoja de vida como entrenadora, como personal trainer, como entrenadora personal a varios gimnasios. Y, y lo hice ese día, literal, o sea, y es que el podcast te dice, vas a llegar hoy a tu casa y vas a tomar una acción que puede cambiar todo, pero tómala. Si no te pones en el mundo, si no te pones
si tú no te pones tú mismo allí, nunca lo vas a saber, nunca lo vas a intentar y nunca vas a estar listo. Así termines el curso que piensas y hagas lo que sea, nunca vas a estar listo. Entonces tienes que empezar, ¿cómo es? Progresión antes de perfección. Que uno a veces quiere tener todo perfecto antes de hacer algo, antes de lanzar algo, no hay que estar perfecto. Progresión poco a poco y en el camino lo vamos perfeccionando y lo vamos arreglando. La perfección viene con trying. Sí, pero nunca vamos a estar listos. Mistakes. Y ahí empecé como entrenadora y empecé a ver una oportunidad muy grande de, oye, le estoy pagando una renta a un gimnasio, ¿cuánta plata? Yo soy mucho de mirar como a largo plazo. Entonces, como que ¿cuánta plata de aquí a tanto tiempo le estoy pagando a un gimnasio? ¿Por qué no abro mi propio gimnasio? Ya, o sea, no es fácil, era una inversión inicial bastante amplia, pero yo decía, dinero. pero es que ese dinero es lo que yo estoy gastando pagándole a un gimnasio. Claro. Entonces, pues yo lo puedo hacer, pero empezó toda esa creación bueno, creemos una marca. ¿Cómo se crea una marca que en Australia? ¿Tengo que registrarla? ¿Tengo un nombre? Entonces empieza toda esta Un proceso, una lista, un checklist. Que uno empieza a sentir como overwhelming, como que... demasiada información. Sí, mucha cosa y te empiezas a sobrecargar y hasta uno empieza a sentir ansiedad yo digo ansiedad de que yo sentía dolor de estómago, ganas de vomitar, ansiedad de todo porque son tantas cosas que ¿será que lo voy a hacer? Y es, oye, de toda esa lista, 100 cosas que tienes que hacer, pon las 5 cosas que de verdad tienes que hacer hoy. De esas 5, 2 que de verdad sean principales tienes que hacer hoy. De las 100 no tienen que quedar listas hoy. No. Y uno empieza como a disminuir eso y de 100 cosas partamos a 10, de esas 10 de esta semana, 5 y de esas 5 hago hoy una. 2. Y exacto. 1 o 2. Y así empecé. Entonces fue como que registremos el nombre. ¿Cómo va a ser el nombre? Empecemos a mirar el nombre. Quería una aplicación para poder tener la aplicación y tener todos los ejercicios grabados y poder, pues, que la gente entrenara a través de la aplicación también online. Entonces era como que empezar a grabar videos en el gimnasio, empezar a grabar cada videito, abrir la aplicación. Entonces fue como un proceso muy bonito que yo ahorita veo mi librito que yo tengo grateful porque estoy agradecida y los frases que yo decía de statements y ahorita las veo que eran statements que en ese momento yo decía gracias porque voy a abrir mi propio gimnasio, gracias porque abrí mi propio gimnasio, gracias por mis primeros 20 clientes, gracias por tener mi propia marca. Hoy los tienes. Y hoy los tengo. Entonces fueron cosas que yo en ese momento me lo repetía y ahorita digo, pucha, ya lo hice. Lo he logrado todo. Lo he logrado. Como que, y leer y volver a ese libro y ver cosas. Has logrado más. Se me eriza la piel. Ahorita las últimas fueron de voy a abrir mi canal de YouTube y abrí el canal de YouTube y como que voy a abrir mi página web y ahorita estoy ya abriendo todo la página web. Todo eso ha sido muy trabajado también, ¿no? O sea, y es de años, gratis. O sea, no es de un día para otro, no es mucho proceso, poco a poco. Aquí hay algo interesante, Pau, y es que en uno de esos gimnasios, Pau entrenó no sé si aún estás ahí en Gym World. En World Gym, sí. World Gym, sí. Sorry. Es uno de los gimnasios más grandes que tiene Australia. Y de repente yo voy pasando por un gimnasio y veo una foto tuya que representa a las mujeres en el gimnasio. Total. O sea, cuéntame esa historia, o sea, ¿por qué te pusieron ahí? ¿Tú entrenabas ahí o trabajabas ahí? En World Gym, yo entrenaba en World Gym, sigo entrenando en World Gym todos los días, voy lunes a viernes, cumplidita. Okay. Y ellos hicieron una campaña internacional aquí en Brisbane. Entonces, cogieron a personas de todos los World Gyms, de aquí de Queensland y creo que también de otros estados. Y llamaron como a 2 personas de cada World Gym que vinieran, que iban a hacer como un estudio de fotos porque iban a utilizar esas fotos para una campaña a nivel internacional. Entonces cada World Gym mandaba a 2 personas, las que quisieran. Y mandaron más que todo a los trabajadores, al entrenador personal o el que trabajaba en staff en el gimnasio. Pero la manager me dijo, oye, ¿te gustaría participar en este photoshoot? Como yo estaba en el proceso para la segunda competencia, entonces estaba súper lean, entonces se me veía mucho los músculos, como que se veía súper marcada, entonces me dijo, quedarías perfecta para ese photoshoot y me gustaría que representaras a World Gym Stafford, o sea, de la locación donde yo voy. Y yo le dije, sí, claro, yo voy, ¿dónde es? ¿Cómo es? Yo voy. Y sin mucha expectativa, la verdad, yo dije, pues un estudio de fotos para que lo van a utilizar en una campaña internacional, qué chévere, bacano ir.
Y me hice pues el maquillaje y todo, y allá nos daban toda la ropa, todo el outfit. Y se tomaban fotos en otro World Gym que queda al sur de la ciudad de Brisbane. Ujú. Y tomamos muchas fotos, entonces había pues personas de todos los otros locaciones. Ujú. Y preguntando como que, oye, ¿y tú de cuál eres? No, todos trabajaban en World Gym y yo era como la única que no trabajaba en World Gym, Sí, pero simplemente entrenabas para allá. mí yo me siento parte de World Gym. O sea, yo voy todos Sí, los días y conozco a todos los de ahí que trabajan y para mí es como familia. Entonces yo le sí, decía a ellos, yo no trabajo, yo trabajaba en otro gimnasio, trabajaba en Snap Fitness en ese momento. Y yo trabajaba en otro gimnasio, pero para mí, pues World Gym mi es mi familia. familia. Y ahí estaba como dos de los directores que estaban organizando este photoshoot y tuve unas pequeñas palabras pues, con el director que está organizando todas las fotos. Y con pocas palabras que cruzamos, fue como una conexión muy fuerte ese día de simplemente de como de consistencia, de constancia, de que todo se puede lograr, de motivacional, de mira dónde estamos tomando estas fotos para una campaña internacional, como que créetela, mira cómo está. Y tomándome unas fotos, yo como que no, pues normal, la foto. Cuando el fotógrafo es como que, mira esta foto. Y me mostró la foto y le mostró al director y todos quedaron como que, y ahí otra vez me cercioraba nuevamente. Yo no creía que yo me viera De esa marcada ni manera. nada. Para mí era como que sí, pues unas Lo estoy fotos. haciendo, pero ni Y siquiera te veías el así en mismo el espejo. fotógrafo y el mismo director es como que esta foto, ya, o sea, con esta va a ser como la campaña principal de todo este photoshoot. Y yo como que, esa soy yo. O sea, yo mirando la foto nuevamente y yo, esa soy yo, de verdad. Wow. Y nada, se tomaron las fotos súper chévere. Había mujeres y hombres de todo. O sea, personas de todas las combinaciones, razas, países, todo. O sea, fue una combinación chévere del equipo que teníamos ese día. Y al cabo como, perdón, al cabo como de dos meses, 3 meses, salió la campaña. Y la campaña es que hicieron la convención de ventas en Los Ángeles. Ujú. Entonces en Los Ángeles, en Estados Unidos, hicieron la convención de ventas de todos los World Gym. Y este director me escribió como una semana antes y me dice, la campaña, Paola, ya casi va a salir. Y te voy a dar la primicia y te voy a mandar una de las fotos que va a salir ese día de la campaña. Y te escogí a ti, Paola, como mujer, para que representes la línea del tiempo de World Gym, siendo la única mujer en la línea del tiempo desde que empezó World Gym, representando a las mujeres de que todos los tiempos han cambiado y que ahorita las mujeres también lideran todo el tema de fitness, entrenamiento, de empoderamiento y que un gimnasio no es solamente para hombres y que World Gym no es solamente para hombres, porque empezó mucho con el tema de bodybuilding. Arnold Arnold Schwarzenegger, yo no puedo decir Schwarzenegger. Schwarzenegger, hace parte de la línea del tiempo Sí. y yo estoy en la línea del tiempo al lado de Impresionante. Arnold Schwarzenegger. O sea, es como Schwarzenegger. Schwarzenegger. Y me manda la línea del tiempo y Wow. está La Roca, Arnold y otras personas y yo hago la del 2022. Está 2022. Paola, la única mujer de toda la línea del Es que lo tiempo. tienen que ver, lo tienen que ver. Yo me quedé como que, o sea, yo estaba acostada en la cama, estábamos acostados ya como para a punto de dormirnos con mi pareja y yo leo ese mensaje, la piel No, es que se me eriza a erizada mí. y yo le digo a Josh, mira este mensaje, léelo y me dice, como 2 semanas antes había conseguido mi ciudadanía australiana y el director me dice, toma este como mi regalo de ciudadanía australiana, te lo mereces. No, ya para mí ese fue, Wow. guau, entonces me dice, la campaña sale en una semana en Los Ángeles, vas a estar impresa por toda parte Qué gigante espectáculo. y, y te puse en la pieza, me dijo, te puse en la pieza más icónica de todas. Y Sobre ya. todo por lo que representa, ¿no? Entonces, más que ¿Hay todo, otra mujer ahí en esa línea de tiempo, no, Pau? no Tú soy eres la la primera. única. 2022, Paola. ¿Desde qué año? Yo no sé desde qué año empieza esa línea del tiempo. Es que toca conseguir la foto Sí, de ponerla aquí. pero la Eh, tienen que ver, la tienen que sí, ver. Está ahí. no es de, es lo que representa emocionalmente y volverme a cerciorar nuevamente, lo estoy haciendo bien. Todo lo que he trabajado fuerte se está viendo recompensado. Vas por buen camino, Pau. Sentite motivada, apasionada, agradecida, afortunada y seguirla luchando, que no ha sido Además, fácil. hay algo aquí clave y es después, uno a veces le cree a la gente Mm, y no necesariamente, hay mucha gente que nos dice cosas
que nos afectan, pero no nos damos cuenta. Es decir, en este caso, tu médico que te dijo que no ibas a volver a correr, que no ibas a volver al gimnasio, que no ibas a volver a poder A hacer muchas levantar. cosas. Y no estamos hablando de 10 años, estamos hablando de 2 años atrás. Y mira todo lo que has hecho. Ha sido en un poco tiempo, pero mucho crecimiento por dentro, internamente, pero es porque yo misma me lo he propuesto Claro. y trato de vivir al máximo cada día y, y es como, a mí me ayuda mucho el escuchar todo el tema de podcasts motivacionales y le he dicho a mi mamá y a mi pareja y a todo el mundo que si algo me llega a pasar el día de mañana, que todos tengan presente y que se queden tranquilos de que Paola se gozó la vida al máximo, que me gozo el día al máximo, que la doy toda, que tengo muchos sueños, muchas más cosas por cumplir, totalmente, que sigo trabajando en ellas, pero que no me limito. Que me da miedo, sí, que me causa miedo los sueños y objetivos que tengo, sí, pero eso es lo chévere, lo que me hace esa adrenalina por dentro de como que yo sé que puedo dar un poquito más y yo sé que puedo ayudar a muchas más personas, yo sé que encontré mi misión y puedo seguir ayudando a muchas más personas, pero es que uno mismo se empieza a creer las cosas, que es lo más duro, es lo más duro y no es fácil, o sea, todos los No. días es mirarse al espejo y decir, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Cuál es tu siguiente objetivo, Pau? El siguiente objetivo yo ahorita todavía tengo muchos clientes en persona, face to face, aquí en mi gimnasio, aquí es donde los entreno, y tengo muchos clientes online también. Entonces, online tengo gente en Perth, tengo gente en Melbourne y en Brisbane y alguna gente en Colombia. Quiero transicionar casi todo que sea online, entonces tener toda la plataforma, toda la aplicación online, 100%, y poder moverme a través del mundo, siguiendo, ayudando a las personas, pero todo a través online. Online. En todo, tanto en entrenamiento, nutrición, mindset, o sea, tener un estilo de vida balanceado que trato de explicar a todo el mundo. No es simplemente ve y entrena, o sea, tú para tener un balance es tratar de balancear todo a tu alrededor, tu familia, tu trabajo, tus hijos, Tu tu alimentación, tu alimentación, tu dormir. entrenamiento, tu dormida, tomas agua, o sea, son muchos factores, no es simplemente, ay, sí, muy fácil, yo entreno y ya, no. Entonces, volverme 100% online coach, que ese es mi objetivo, ya estoy half, como mitad y mitad, pero ese sería el objetivo 100% y el próximo año irme a vivir a Bali. Así va a ser, ¡Ay, qué escúcheme. El rico! próximo año irme a vivir a Bali y estar allá un tiempo siguiendo trabajando en crecer mi marca que se llama Paua, que tiene mi nombre Pau, pero Paua que es como poder, empoderamiento. Entonces, de que todos tenemos ese empoderamiento por dentro. Entonces, siempre es como que you got the power, tú tienes ese poder de creérnoslas. Es todo la marca va relacionada de crear esa comunidad, el Power Community, la Empowering. comunidad de empoderamiento de no solamente mujeres, sino hombres también, de que todos podemos y no hay nada Un imposible. consejo a esas personas que les cuesta, ¿no? Porque Mm, es fácil decir es posible y es fácil decir todo se puede, pero hay gente que de verdad está en le, cama y le cuesta un montón. levantarse todos los días con algo sencillo, tender la cama, ya. Consejo de la vida. Eso a mí me ayuda mucho. Si tú empiezas con una tarea fácil, es algo chuleado que hiciste en el día y te da la motivación para seguir haciendo. Pero si empiezas el día, tu cama desordenada, todo desordenado, sigues el día y no tienes un plan, ya, o sea, terminaste el día y no hiciste nada. Entonces siempre es como que tú decides cómo puedes acabar tu día. Puede que el día no empezó tan bien, listo, no hay problema. Cosas pasan, no es normal, pero uno mismo decide cómo quieres terminar tu día. ¿Quieres terminar de la misma manera que empezaste el día o de pronto algo pequeño que puede cambiar tu día? Entonces, por eso, para mí lo de agradecer por cosas tan pequeñas en el día El me ayuda mucho. agradecimiento. Entonces, en la noche yo siempre trato de decir 3 cositas de agradecer. Puede ser cosas sencillas, o sea, como que La comida, estaba por... respirar, Sí, o sea, caminar. es ¿Tú cosas... no te Oh, dabas cuenta por ejemplo, cuando tuviste la lesión, de que tan afortunada eras de importante. caminar? Simplemente agradezco por poder haber entrenado el día de hoy. Digamos, hace poquito tuve una lesión en el hombro y no podía mover el hombro. Y simplemente agradezco poder mover mi hombro, poder levantarlo. Cosas que
las damos por hecho, simplemente poder respirar, poder caminar. Sí. En la competencia yo ni siquiera podía casi caminar, me costaba. Entonces ahorita, gracias por la energía que tengo, poder caminar, poder levantarme, poder subir las escaleras sin que me cueste. O Sí. sea, cosas que a veces las damos por Sencillas. hechos, Sí. pero al ser agradecidos atraemos cosas positivas. Pero empezar el día con una tarea para mí es fundamental. Si tú empiezas el día tendiendo tu cama, empezaste el día chuleando una tarea y el día empezó bien. Muy bien. Entonces, suena sencillo, pero cambia tu mentalidad Sí. totalmente. Y siempre he dicho, tú defines cómo quieres terminar tu día. ¿Lo terminas igual o...? Y tu vida. Y tu vida, totalmente. ¿En dónde te ves? No es fácil decir como que en 5 años me veo en tal parte porque a veces ni siquiera sabemos qué queremos. Y es Sí. normal y a veces yo también me lo pregunto. Todavía no sé y no lo tengo claro. Pero poco a poco vamos descubriendo qué es lo que nos gusta y dale, o sea, como que confía en esa chispita que está por dentro de que quieres hacer algo, inténtalo. ¿Qué Va a puede estar pasar? bien. ¿Qué puede pasar que te digan que no? Bueno, listo, Se no. intentó. Se intentó y hasta lo puedes mejorar y de pronto intentarlo nuevamente. Te pueden decir no muchas veces. Arnold Schwarzenegger, si no han visto ese documental, o sea, En Netflix. en Netflix Sí. es súper motivacional de que todo se puede, pero no se consigue en un periodo corto del tiempo. O sea, hay que trabajarlo Sí. con consistencia por periodos largos hasta lograrlo. Bueno, ya saben, a ver el documental. Sí, y no somos buenos solo en una cosa, terminamos una cosa y bueno, hay que seguir moviéndonos, movámonos Sí. a otra cosa, algo nuevo vendrá. Estoy segura que hace 10 años la Paola que estaba en Colombia no es ni la 10ª parte de la que es hoy. No, ni la de hace 3 años, o sea, Exacto, sí. los que me conocieron y me han visto y me conocen antes es como que, wow, el cambio que he dado ha sido mucho en mi estilo de vida, en general, en todo, pero todo va muy alineado a mis valores, todo siempre tiene que estar como muy alineado a lo que te gusta, a tus raíces, a tus valores, que no, que, ay, quiero hacer esto, pero va en contra de todo lo que tú crees y tus Claro, creencias, pues no, o no. sea, digamos, todo lo que he hecho siempre va ligado a, sí, a lo que A lo me que han te enseñaron, a lo inculcado que fuiste. y nada, y lo sigo luchando, seguimos incrementando power, tenemos Bueno, el power Pau, adentro. para los que quieran seguir a Paola, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram, claramente. En ¿Cómo? Instagram es como lo que yo más utilizo. Pau Chávez 1, el número 1 al final. Pau Chávez 1, ese es mi Instagram. En YouTube. En YouTube, ya tengo mi canal de YouTube poco a poco. Ahí vamos progresando en YouTube. YouTube está como Pau Chávez o como la marca Pau Chávez. Y ya, esos son como los dos medios que utilizo, la verdad. Hay muchos medios en este momento, TikTok y muchas Sí. vainas, pero Empecemos por empecemos dos. por dos, los manejamos bien y ahí seguimos. Me encanta igual hacer social media, me encanta hacer Sí. videos y me verán por ahí haciendo guas y cosas, pero así soy yo, así, Al libre, natural. libre. No, pero feliz, muy No, muy Pau, pues muchas contenta. gracias, muchas gracias. Yo te admiro Todo es un posible, montón, te todo es admiro un posible. montón, o sea, tienes todo mi power. Todo mi pavo. Cuando te digan que no, es un mar de posibilidades, se van a abrir muchas puertas y es un sí internamente de, ok, no te preocupes, hoy es un no, pero mañana, I will get it. más adelante, lo voy a hacer. Muchas gracias por estar con nosotros hoy No, acá. gracias por invitarme, qué chévere esta No, conversación, qué nos vemos rico. por ahí. Nos vemos prontamente, seguramente. Chao, chao. Chao.